Las bolsas de compras se cortaron en el pequeño bolsillo de Emma. Hombros como cuchillos, 7 bolsas pesadas. Para un cuerpo de 7 años, sus brazos. Temblando con el peso del diseñador. Cajas y compras de lujo que significaban. Nada para ella. Su madrastra. Verónica, caminaba adelante, haciendo clic en su tacones en el suelo de mármol del centro comercial, no. Mirando hacia atrás, nunca mirando hacia atrás, mientras. Emma tropezó y trató de no llorar. Porque llorar lo empeoraba, siempre. Peor. La bolsa se resbaló y Emma se cayó. Fuerte sobre sus rodillas, paquetes esparcidos. Y Verónica se dio la vuelta con furia en sus ojos, mano levantada en alto. Entonces él. Las puertas automáticas se abrieron y el padre de Emma. Me quedé allí congelado, viéndolo todo. Daniel Morrison había construido un imperio desde nada. Su empresa tecnológica vale miles de millones, su nombre en edificios y en titulares. Pero no había estado en casa durante su hija en 3 meses. Negocio en Seattle, reuniones en Tokio, conferencias. En Londres, siempre en otro lugar, siempre. Creyendo que las videollamadas eran suficientes. Siempre confiando en Verónica para cuidar de Emma y la bebé Sophie como una madre. Debería. Confió porque Verónica. Sonreí tan dulcemente en esas llamadas. Porque Emma siempre decía que estaba bien en esa pequeña y tranquila voz, porque él. La casa se veía perfecta y los niños. Parecía limpio. ¿Y qué más había? ¿En serio? Había llegado temprano a casa, sorpresa. Su reunión fue cancelada en el último minuto. Y había conducido hasta el centro comercial porque Verónica mencionó. De compras, pensando que le daría una sorpresa. Ellos, llevarlos a cenar, ser el padre. Se siguió prometiendo a sí mismo que sería. La semana que viene, el mes que viene después de este último trato. Había caminado por aquellos puertas esperando sonrisas. No había. Esperaba ver a su hija en él. Terreno rodeado de tiendas caídas. Bolsas, sus delgados brazos temblando, sus rodillas. Sangrando a través de las medias rotas. No había. Esperaba ver a su esposa, su hermosa esposa, que amaba la caridad gay así. Sonrió a los fotógrafos, de pie junto a Emma con la mano levantada como si fuera a punto de atacar. No había esperado que. Miedo en los ojos de Emma cuando miró hacia arriba. Y lo vi. No alivio, ni alegría, sino terror. Puro terror, como si su llegada de alguna manera empeoró todo. Daniel. Verónica dijo, dejando caer la mano. Suavemente a su lado, su expresión. Pasando instantáneamente a la preocupación, a calidez, al rostro que conocía de su. El día de la boda hace 3 años. Cariño. Llegas temprano a casa. Qué maravilloso. Sorpresa. Emma acaba de tener una pequeña. ¿Accidente? A veces es tan torpe. ¿No es así, cariño? Dijo Emma. Nada. Ella recogió las bolsas de compras. Con manos temblorosas. Ella no miró. Ella no habló. Ella solo recogió. Subió las bolsas una por una y sus hombros. Encorvado bajo el peso. Daniel se movió. Adelante, su mente no procesaba del todo lo que había visto. Esa mano levantada, esa mirada de rabia que se había desvanecido tanto. Rápidamente se preguntó si se lo había imaginado. Emma, déjame ayudarte, dijo. Alcanzando las bolsas. Pero Emma se estremeció. Lejos de él. En realidad se estremeció, y algo frío se instaló en su pecho. Está bien, Daniel. ¿En serio? Insistió.
En ayudar. Ya sabes cómo son los niños. Quieren ser mayores. Ella les rogó. Lleva las bolsas. Dijo Verónica, tomando su brazo, alejándolo, su perfume. Caro y empalagoso. Vamos a casa. Sofía estará muy feliz de verte. La niñera dijo que había estado preguntando por papá. Todo el día. Pero Daniel volvió a mirar a Emma. Realmente la miré por primera vez. En meses, y vio lo delgada que estaba. Como su abrigo colgaba suelto sobre su cuerpo. Como caminaba con cuidado como cada paso. Herido. Vio el moretón en su mejilla. Verde amarillento descolorido, casi oculto por ella. ¡Qué bello! Vio como ella no quería cumplir con su ojos. Condujeron a casa en el auto de Verónica. Mercedes, Emma en el asiento trasero, en silencio. Las bolsas de compras apiladas a su alrededor, y Daniel se sentó en el asiento del pasajero. Sintiéndose como si estuviera despertando de un sueño. Un sueño largo y confortable donde todo estaba bien, donde estaba su dinero. Resolvió todos los problemas, donde estaba su esposa. Perfecto y sus hijos eran felices. La duda se coló lentamente, indeseable, pero él lo apartó porque Verónica estaba explicando sobre la clase de teatro de Emma. Sobre su cita de juego la semana pasada, sobre la nueva tutora que habían contratado. Su voz. Brillante, normal y tranquilizador. La casa se alzaba ante ellos, enorme y blanco, pilares y mármol, un monumento a su éxito. Dentro también reinaba el silencio. ¿Tranquilo? No hay sonidos de niños jugando. Solo falta la ama de llaves. Davis. Moviéndose silenciosamente por las habitaciones, sus ojos se dirigieron a Emma y luego se apartaron. La niñera trajo a la bebé Sophie. Sophie, que tenía 18 meses y debería. He sido gordito y ruidoso, pero era. En cambio, era pequeño y gimoteante, alcanzando. Para Verónica con miedo, no con amor. Ella es. La dentición, dijo Verónica, llevándose a Sophie. Con facilidad practicada, haciendo rebotar suavemente. Ha sido una semana difícil. Apenas come. Nos mantiene despiertos todo el tiempo. ¿No es la noche, Emma? Emma asintió. Todavía en silencio, todavía sin mirar. ¿Cuál qué? Y Daniel observó su hijas, ambas, y sintieron. Algo estaba profunda y terriblemente mal. Pero no sabía qué. No sabía. Sabía cómo preguntar. Había estado ausente así que. Durante mucho tiempo se sintió como un extraño en su propia casa. ¿Casa? Esa noche, Verónica hizo su cena favorita. Ella llevaba su favorito vestido. Ella se rió de sus historias sobre el viaje de negocios y le dije cuánto lo habían extrañado. Emma comió 3. Mordisqueó su pollo y le dijo. Le dolía el estómago. ¿Podría disculparse? Y. Verónica sonrió y dijo, por supuesto. Cariño, probablemente solo estés emocionado. Papá está en casa. Daniel vio a Emma caminar. Lejos, sus pasos lentos, su mano en él. Pared de apoyo, y pensó en cómo ella se había estremecido ante él. Después de cenar, fue a la habitación de Emma. Golpeó suavemente y la encontró sentada en su cama en pijama, mirando fijamente. Nada. Su habitación era hermosa. Temática de princesa. Todo un poco. Niña podría querer. Juguetes y libros y un cama con dosel y cortinas de seda. Pero Emma estaba sentado en el medio, luciendo perdido. Luciendo pequeña. Emma, cariño, ¿podemos hablar? Preguntó, sentándose con cuidado. El borde de su cama.
Y los ojos de Emma. Ensanchado, lleno de algo como pánico. Lo siento por las bolsas, papá. Lo siento, los dejé caer. Estaré más. Ten cuidado. Te lo prometo. Por favor, no tengas. ¿Loco? Las palabras salieron rápidamente. Desesperado y el corazón de Daniel se quebró. No estoy enojado, cariño. No estoy enojado en absoluto. Solo quiero saber si estás bien. Sí. Todo está bien, dijo suavemente, extendiendo la mano para tocarle la suya. Y Emma se apartó. Todo está bien, papá. Todo está genial. Verónica es muy amable. Ella nos cuida muy bien. Ella es lo mejor. ¿En serio? Solo estoy cansado. ¿Puedo? Dormir ahora, dijo Emma, recostándose contra sus almohadas, tirando de su manta hasta la barbilla. Daniel miró a su hija. En su cara demasiado delgada, el miedo apenas se ocultaba en sus ojos, la forma en que se comportaba con tanto cuidado era como le dolía el cuerpo. Miró y vio, pero no lo entendía. Todavía no. Completamente. La besó en la frente. Ella lo hizo. No se relajó. Y salió de su habitación, sintiéndose como si hubiera fallado algún examen. No sabía qué estaba tomando. Encontró Verónica en su dormitorio cepillándose. Cabello en su vanidad, hermoso y tranquilo. ¿Emma está bien?, preguntó. Y Verónica se volvió hacia él con simpatía. Ella ha estado teniendo problemas. Adaptándose. Ya sabes cómo es. ¿Ella? Todavía extraña a su madre. Incluso después de todo. Esta vez, a veces se porta mal. El psicólogo infantil dice que es normal que su edad. Nada de qué preocuparse. Verónica dijo, dejando el pincel. Ella estará bien, Daniel. Los niños son resiliente. Solo necesita tiempo y paciencia y amor que le doy. Todos los días. Daniel asintió. ¿Quería creerle? Necesitaba creerle. Porque la alternativa era impensable. Su primera esposa, Caroline, había muerto en un accidente de coche hace 4 años. Emma tenía solo 3 años, era demasiado joven para recordarlo mucho, y se había estado ahogando en el dolor. Cuando conoció a Verónica en una organización benéfica. Función 2 años después. Ella había sido amable, comprensiva, maravillosa con Emma, o eso creía él. Se casaron rápidamente. Sofía llegó poco después, y él había creído que le estaba dando a su hija una familia completa de nuevo. Pero esa noche no podía dormir. Se quedó en la cama, escuchando la casa y en algún momento pasado. A medianoche oyó un llanto suave y ahogado proveniente de la habitación de Emma. Él consiguió. Se levantó silenciosamente sin despertar a Verónica y él caminó por el pasillo. La puerta de Emma estaba ligeramente abierto y a través de la grieta él la vi sentada en la cama sosteniendo algo en su pecho llorando en silencio. En sus manos. Empezó a entrar en consolarla, pero entonces apareció Verónica. Desde las sombras. No la había visto. Salgan de la cama. Dejen de hacer ese ruido ahora mismo. Ahora. Verónica siseó, su voz baja y agudo, nada que ver con su dulzura habitual. Despertarás a tu padre, y sí. Despiértalo, me aseguraré de que te arrepientas. ¿Me entiendes? Emma asintió, secándose los ojos, y Verónica agarró su brazo, no suavemente, tirándola hacia sí. Y guarda ese estúpido oso. ¿Estás
Demasiado mayor para los juguetes. Tu madre está muerta. Y ella no va a volver, y eso. La cosa rata no lo cambiará. El oso. Daniel lo vio ahora. Un viejo oso de peluche. Usado y amado. El oso de Caroline de su propia infancia dada a Emma el día que ella nació. Emma lo agarró con más fuerza y Verónica intentó apartarlo y Daniel se quedó congelado en el pasillo, mirando a su esposa, su hermosa esposa caritativa, lastimando a su hija en la oscuridad. Daniel entró en la habitación. Y Verónica se giró, con el rostro transformándose instantáneamente, la crueldad derritiéndose en sorpresa y preocupación. ¿Ella? Mano soltando el brazo de Emma tan rápido que casi dudó de lo que había visto. Casi. Daniel, me asustaste. Escuché a Emma llorando y vino a verla. Ella tenía una pesadilla. ¿Verdad, cariño? Verónica dijo, su voz suave y maternal, extendiendo la mano para acariciar a Emma. ¡Qué bello! Y Emma asintió, con los ojos enormes y asustado, mirando entre ambos. Voy a... Quédate con ella, dijo Daniel con su voz plano. Y Verónica dudó, algo parpadeando en su rostro. Cálculo. Tal vez. Antes de sonreír y besar la frente de Emma. Claro que necesita su papá. Duerme bien, cariño. Verónica dijo, saliendo de la habitación, su bata de seda susurrando contra el marco de la puerta. Y. Daniel se sentó en la cama de Emma y su hija temblaba a su lado. Emma, tiene. ¿Verónica te hizo daño alguna vez? Preguntó. En voz baja, Emma meneó la cabeza violentamente, agarrando a su oso. No. Papá. No, ella es simpática. Es muy simpática. Solo estoy siendo malo. Lo siento. Por favor. No me mandes lejos, susurró Emma y Daniel la atrajo hacia sí. Sintió como ella permaneció rígida en sus brazos. ¿Cómo lo hizo? No relajarse. Como se sentía como una pequeña pájaro atrapado. Nunca te enviaría lejos. Nunca. Eres mi niña. Tú. Y Sofie. Eres todo para mí, dijo. Dijo. Y Emma empezó a llorar de nuevo. Lágrimas silenciosas empapando su camisa. Y. La abrazó hasta que se quedó dormida. El oso se apretó entre ellos y él no volver a su propia habitación esa noche. Por la mañana, llamó a su oficina y despejó su agenda indefinidamente. Algo que nunca había hecho en toda su carrera. Su asistente sonaba conmocionado, preocupado, pero Daniel no. Explícamelo. Solo dijo emergencia familiar. Y colgó. Necesitaba entender lo que estaba pasando en su casa. Necesitaba observar, ver, saber si la creciente sospecha era real o si el dolor y el cansancio lo estaban volviendo paranoico. Verónica se sorprendió cuando bajó para desayunar. Normalmente se iba antes amanecer cuando estaba en casa. No voy a la oficina, preguntó ella, sirviendo. ¿Qué fe? Anfitriona perfecta, y lavó. Sus manos observaban lo elegante que era. Qué controlado. Tomándome un tiempo libre. Yo. Quiero pasarlo con mis hijas, dijo. Dijo. Y algo se tensó a su alrededor. Boca antes de sonreír. ¡Qué maravilloso! Emma estará encantada, ¿verdad, Emma? Verónica dijo, y Emma asintió, empujándola. Cereal alrededor de su tazón, sin comer. Y.
Daniel notó que el cereal era simple. Copos de marca. Nada que un niño haría. Elegir. Mientras Verónica comía yogur con bayas y granola. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres desayunar, cariño? Daniel, preguntó Emma, y ella asintió rápidamente. Es su favorita. Es muy saludable. ¿Estás consciente, querida? No como otros niños que quieren azúcar todo el día. Dijo Verónica, riendo levemente. Y. La mano de Emma tembló alrededor de su cuchara. Daniel pasó el día observando. De verdad. Observando. Y vio cosas que no tenía. Extrañó en sus breves visitas a casa. Vio cómo Emma se movía silenciosamente por él. Casa, tratando de ser invisible, nunca. Corriendo o jugando o haciendo ruido. Vio cómo Verónica le hablaba dulcemente a Emma. Cuando él estaba presente, pero sus ojos estaban frío. Evaluando. Vio cómo la niñera, una joven llamada Sara, apenas hablaba. A Verónica, cómo se estremeció cuando Verónica entró en una habitación. Vio cómo la señora Davis, el ama de llaves, observaba a Emma. Con ojos tristes y preocupados, pero dijo nada. En el almuerzo, Verónica envió a Emma a coge algo de arriba y Daniel lo siguió en silencio, quedándose donde estaba. No se podía ver. Él observaba a Verónica. La máscara se cayó en el momento en que Emma se fue. Observó cómo su rostro se tornaba irritado. Y disgusto. La observó revisarse. Llamar y enviar mensajes de texto a alguien, sonriendo. Cuando Emma volvió a bajar, Verónica estaba dulce de nuevo, agradeciéndole a ella y a Emma. Parecía exhausto, agotado, como mantener la farsa le estaba costando caro. Todo. Esa tarde, Daniel sugirió llevar a Emma al parque. Y. Verónica dijo, qué linda idea. ¿Ella? Vendrían también. Serían un familia. En el parque, Emma se sentó en él. Banco entre ellos, no jugando, no moviéndose. Y cuando otros niños pasaban corriendo, gritando, ella se acercó más a Verónica, buscando protección. Y. Verónica rodeó a Emma con su brazo y la abrazó fuerte. Demasiado fuerte, posesivo. No es reconfortante. ¿Por qué no vas a jugar? Emma, sugirió Daniel. Y Emma miró a Verónica, pidiendo permiso. Sin decir palabra. Y Verónica sonrió y dijo, por supuesto, cariño. Ve a divertirte. Emma caminó lentamente hacia los columpios. Se sentó en uno, pero no se balanceó. Simplemente se sentó allí, sosteniendo las cadenas y Daniel observaba. Ella y sintió que la rabia crecía en su pecho. Ella ha estado muy tímida últimamente, dijo Verónica. Dijo, siguiendo su mirada. He intentado. Ayúdala a hacer amigos, pero ella es resistente. Tiene ansiedad. El psicólogo cree que la medicación podría ayuda, pero quería esperar a ver si ella crece de forma natural. ¿Cuándo hiciste llevarla a un psicólogo? Daniel preguntó. No tenía ningún recuerdo de esto. No. Discusiones. Y Verónica hizo un gesto con la mano. Con desdén. El mes pasado solo una vez. Estábamos en Seattle. No quería molestarme. Tú con cada pequeño detalle. Eres tan ocupado. Por eso me tienes a mí para manejar estas cosas, dijo ella. Y Daniel. Me pregunté qué más había manejado, qué. ¿Qué más había escondido? ¿Qué más tenía él? Había estado demasiado ausente para notarlo. Esa noche,
Después de cenar, Daniel fue a su estudio. Y llamó a la escuela de Emma, pidió hablar. A su maestra, la señora Patterson, quien había. He estado enseñando segundo grado durante 20 años. La señora Patterson parecía cautelosa. Primero, pero cuando Daniel presionó, cuando él preguntó si Emma parecía feliz y saludable. Normal, hubo una larga pausa. Señor Morrison, quería ponerme en contacto contigo. Usted durante meses, pero la señora Morrison siempre se encarga de las comunicaciones escolares. Ella es. Dejé muy claro que estás demasiado ocupado. Ser molestado, dijo la señora Patterson. Con cuidado. Emma no es ella misma esta vez. ¿Año? Es retraída. Nunca habla. Ya no está en clase. Sus calificaciones han bajado. Se cayó y ella siempre está cansada. A veces se queda dormida en su escritorio. Se lo comenté a la señora Morrison varias veces y dice que Emma es simplemente adaptándose a tener una hermanita que todo está bien en casa. ¿Qué pasa? ¿Físicamente? ¿Has notado algo? Físico, preguntó Daniel, con la mano agarrando el teléfono. A veces se hacen moretones. Sus brazos, sus piernas. La señora Morrison dice. Ella es torpe, se cae mucho y los niños se lastiman fácilmente. Pero la señora Patterson hizo una pausa nuevamente. Parecía tomar una decisión. Señor Morrison, Emma no actúa como tal. Otros niños. Tiene miedo. Puedes. Lo veo en sus ojos. La forma en que mira. Puertas como si estuviera esperando algo malo. Y la semana pasada, me preguntó si yo sabía cómo hacer que los moretones desaparecieran más rápido. Porque hicieron enojar a su madrastra. Daniel sintió que no podía respirar. La habitación se inclinó y giró a su alrededor. Hija, su niñita, preguntando cómo ocultar evidencia de abuso. ¿Alguien se ha puesto en contacto con los servicios infantiles? Preguntó. Y. La voz de la señora Patterson se tornó triste. Archivé un informe de hace 2 meses. Alguien vino a su casa para investigar. Pero la señora Morrison estaba preparado. La casa estaba perfecto. Emma dijo que todo estaba perfecto. Maravilloso, y cerraron el caso. Diciendo que no había evidencia de abuso. Solo una profesora exagerada. Señor Patterson dijo, lo siento, señor Morrison. Lo intenté, pero sin Emma. Confirmando nada, sin visible lesiones en el momento de la visita, ellos. No pude hacer nada. Daniel agradeció. Ella y colgó, con las manos temblorosas, y estaba sentado en su estudio en la oscuridad. Pensando en todas las veces que había estado. Se fueron todos los viajes de negocios y reuniones y conferencias, todo el tiempo. Había llamado a casa y Emma le había dicho que estaba bien con esa vocecita asustada. Mientras Verónica sonreía a su lado. Él había construyó un imperio y perdió a su hija en el proceso. Había confiado en un monstruo. Y dejó a sus hijos en sus manos. Se necesitaba una prueba real, no solo una. Las sospechas del profesor y su propio crecimiento. Horror. Necesitaba pruebas que presentarse ante el tribunal que garantizaría. Verónica nunca pudo tocar a sus hijas. De nuevo. Pensó en la niñera Sara. Sobre la señora Davis, sobre toda la gente que trabajaba en su casa y debía tener. He visto cosas, debo haber sabido cosas, pero que permanecieron en silencio por miedo o lealtad. O incredulidad de que alguien como Verónica, alguien tan hermoso y caritativo y socialmente prominente, podría ser capaz de crueldad. Tarde esa noche, Daniel se arrastró
Entré de nuevo en la habitación de Emma. Ella estaba durmiendo. A ratos, gimiendo en sueños, y miró a su alrededor con atención, buscando. Encontró su mochila escolar y dentro. Era un cuaderno, sencillo y desgastado, escondido bajo los libros de texto. Lo abrió y su corazón destrozado. Página tras página de la letra del niño, la cuidadosa escritura de Emma. Impresión, palabras mal escritas y desgarrador. Querida mami en el cielo. Verónica me encerró en el armario hoy. Porque derramé jugo. Estuve allí para horas. Estaba oscuro y tenía miedo. Yo intenté ser valiente como siempre dijiste. Pero lloré de todos modos. Lo siento. Te extraño. Tú, querida mami. Sofía lloró toda la noche. Porque tiene hambre, pero Verónica dice. Ella come demasiado y necesita aprender. ¿Disciplina? Sofía es solo una bebé. Yo. Sacó a escondidas sus galletas de la cocina, pero Verónica me atrapó. Me torció el brazo. Y dijo, si lo vuelvo a hacer, me enviará. Sofía se va a un orfanato. No lo haré. Otra vez. Lo prometo. Queridos mami, papi. Me llamaron hoy y tuve que sonreír y decir. Todo está genial. Verónica estaba mirándome. Si le digo la verdad a papá. Ella dice que lastimará a Sofía. Creo. Ella me lastima todo el tiempo. Le duelen los hombros de cargar las bolsas. Me duelen los brazos por el lugar donde me agarró. Me duele todo, pero no lo sé. Tenemos que proteger a Sofía. Eso es lo que las hermanas lo hacen. Daniel leyó cada entrada. Meses de sufrimiento documentados en la letra de su hija. Y lloró. En silencio, sus lágrimas cayendo sobre él. Páginas, manchando la tinta. Daniel fotografió cada página del diario de Emma. Con manos temblorosas, el flash apagado, evidencia capturada en la oscuridad de su habitación mientras ella dormía. Él cuidadosamente devolvió el cuaderno exactamente a donde lo había encontrado. No podía dejarlo. Verónica sabía que estaba investigando. No podía arriesgarse a que destruyera la evidencia. O peor aún, intensificar el abuso. Él necesitaba más que un diario. Necesitaba testigos dispuestos a hablar. Necesitaba documentación que sería irrefutable. En el tribunal. A la mañana siguiente, le dijo. Verónica tuvo que ir a la oficina. Por unas horas. Asuntos urgentes que no podía esperar. Y ella sonrió y le besó la mejilla y le dijo que no lo hiciera. Trabajaba demasiado. Condujo hasta la oficina. Pero en lugar de eso fue a la consulta de su abogado. Edificio, entró en la conferencia. Habitación donde se encontraba su abogado, Marcus Webb. Esperé con un especialista en derecho de familia. Llamada Janet Rodríguez. Necesito eliminar mi esposa de mi casa, y asegurarme de que ella nunca más se acerca a mis hijos. Daniel dijo sin preámbulos. Y él les mostró las fotografías de Emma. Diario. Observa cómo cambian sus rostros de interés profesional por el terror. Esto es condenatorio, pero sigue siendo solo el niño. Palabra. Un abogado defensor argumentará que ella tiene una imaginación hiperactiva que es actuando porque extraña a su madre biológica. Dijo Janet con cuidado. Necesitamos corroboración. Necesitamos adultos. Testigos, registros médicos, vídeo. Evidencia si es posible. Necesitamos construir una caso tan sólido que ningún juez siquiera considerar darle la custodia o visitación. Dime qué hacer,
Daniel. Dijo. Y trazaron un plan. Ellos. Le dijo que instalara cámaras ocultas en su casa para documentarlo todo, para acercarse discretamente a los miembros del personal y ofrecerles protección legal si testificó. Le dijeron que llevara a Emma a un médico, que la examine. Lesiones documentadas por un médico profesional. Le dijeron que fuera paciente, para reunir evidencia, para no confrontar a Verónica hasta que tuvieron todo lo que necesitaban. Pero la paciencia era agonía. Cada momento que pasaba fingiendo fue otro momento. Emma y Sofía estaban en riesgo. Se fue a casa y Verónica estaba en la sala de estar con Sofía, la bebé, llorando débilmente, y el rostro de Verónica estaba tenso por la frustración. Ella no parará. Ella ha estado llorando durante horas. Creo. Ella está enferma, pero no me deja consolarla. Ella, dijo Verónica, empujando a Sofía hacia Daniel, y el bebé lo alcanzaron desesperadamente, agarrándose la camisa. Sofía ardía de fiebre, su pequeño cuerpo caliente y flácido, y el pánico de Daniel anuló sus cuidadosos planes. Necesitamos. Llévala al hospital ahora, dijo, ya moviéndose hacia la puerta. Y. Verónica siguió protestando. Es solo un resfriado. Los bebés se enferman. Nosotros no. Necesidad de reaccionar exageradamente. El pediatra. Puedo verla el lunes, dijo Verónica, tratando de recuperar a Sofía. Pero Daniel abrazó a su hija y vio algo en los ojos de Verónica. Algo desesperada y calculadora. Estoy tomando. Ella ahora, dijo Daniel, mientras su voz se alejaba. No hay lugar para la discusión. Y pidió Emma para que lo acompañara. Él no lo haría. Déjala sola con Verónica. No. Nunca más. Nunca más. En él. Sala de urgencias, los médicos examinaron Sofía y sus rostros se pusieron serios. Ellos la ingresaron inmediatamente. Deshidratación. Y la desnutrición y una enfermedad no tratada. Infección. Hicieron preguntas sobre horarios de alimentación y controles de peso, y Verónica respondió suavemente, mintiendo. Diciendo que Sofía era quisquillosa para comer, diciendo. Habían visto al pediatra regularmente, produciendo discos, Daniel había. Nunca lo había visto. Pero la enfermera jefe, una anciana. Una mujer llamada Grace miró a Sofía. Condición y miró a Emma flotando cerca, delgada y asustada. Y Grace tomó a Daniel aparte. Señor Morrison, estoy obligado a denunciar a un niño sospechoso. Negligencia. Su hija pequeña estaba gravemente desnutrido y esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es crónico y tu hija mayor muestra signos de estrés y posible abuso, dijo Grace. En silencio. Estoy llamando a la protección infantil. Servicios. Necesitarán entrevistarte. ¿Y tu esposa? Daniel sintió alivio al lavarse. A través de él. Alguien oficial había visto. ¿Eso? Alguien con autoridad estaba entrando. Adentro. Pero Verónica escuchó y su máscara. Quebrado. Solo por un momento, vio rabia. Un destello cruzó su rostro antes de que ella se recompuso. ¿Cómo te atreves? Estamos padres amorosos. Mi esposo es un prominente hombre de negocios. No puedes hacer acusaciones sin fundamento, dijo Verónica. Su voz se eleva, llamando la atención. Estoy informando lo que veo, señora.
Los médicos brindarán su atención médica. Hallazgos, dijo Grace con calma. Y. Verónica se volvió hacia Daniel, sus ojos suplicando. Daniel, diles. Diles. Somos buenos padres. Esto es ridículo. Sophie simplemente tiene una constitución débil. Emma es naturalmente delgada. Diles que ella. Exigió. Y Daniel miró a su esposa. Realmente la miré, vila. La desesperación y el cálculo y la total falta de remordimiento. No, dijo. Simplemente, y la cara de Verónica se puso blanca. Llegó la policía, protectora de menores. Llegaron los servicios, separaron a Daniel y Verónica y los entrevistó. Individualmente. Y Daniel les dijo. Todo, les mostré el diario. Fotografías, les dio las de la señora Patterson. Nombre y contacto de la escuela. Información. Observó a Verónica a través de la ventana de cristal de la sala de conferencias. La observó llorar delicadamente, la observó. Interpretó a la esposa agraviada, observó su encanto. El oficial masculino que estaba entrevistando. ¿Ella? Pero entonces salió el médico de Emma, un joven residente llamado Dr. Shaw, quien había examinado a Emma mientras Sophie estaba siendo examinada. Admitió, y su rostro estaba furioso. ¿Eso? La niña tiene fracturas en proceso de curación en sus brazos. Viejos moretones en varias etapas de curación, signos de estrés crónico y desnutrición. Y ha sido condicionada a mentir sobre. Ella seguía insistiendo en que era torpe, ella. Se cae mucho, víctima de abuso de libros de texto. Comportamiento. El Dr. Chow dijo, documentado todo, tomado. Fotografías, pruebas recopiladas y yo. Testificará en cualquier procedimiento necesario. El investigador de la CPS, una mujer con aspecto cansado llamada Amanda Chan, no. Relación con nadie, miró todos los. Evidencia, lea las entradas del diario de Emma. Revisó los hallazgos del Dr. Shaw e hizo una decisión. La señora Morrison no será. Regresaremos a casa contigo esta noche. Estamos presentando una solicitud de audiencia de custodia de emergencia. Los niños permanecerán con usted, señor Morrison, bajo supervisión hasta que podamos garantizar su seguridad, dijo Amanda. Verónica oyó esto y gritó. En realidad gritó, su compostura rompiéndose por completo. No puedes hacer esto, Daniel. Diles que no pueden hacerlo. ¿Esto? Soy su madre. Tengo derechos. Ella gritó y Daniel caminó hacia donde. Ella se quedó parada, retenida por la seguridad. No tengo ningún derecho sobre mis hijos. Nunca. Volveré a gastar cada dólar que pueda. Tienes que asegurarte de no hacerles daño nunca. Otra vez, dijo en voz baja. Y Verónica. Cara transformada en algo feo y odioso. Nunca estás en casa. No. Conócelos. No son nada sin mí. Emma es una mocosa quejosa y Sophie. Es una carga que llora. Y ya verás. Ya verás lo difícil que es. Fracasarás. Al igual que tú fracasaste, Caroline. Tú. Ni siquiera pude mantenerla con vida. Verónica. Siseo. Y Daniel sintió las palabras como golpes, pero él no se inmutó. Consíguela. Fuera de aquí, le dijo a seguridad. Y. Escoltaron a Verónica lejos, todavía. Gritando amenazas y acusaciones. Y. Daniel fue a buscar a Emma, quien estaba sentada sola en una habitación de hospital, su ojos enormes y aterrorizados. Papá, ¿estás bien? Verónica va a volver. ¿Lo hará? ¿Vas a hacerle daño a Sophie? Lo siento, dije.
Escribí en mi diario, lo siento, le dije. Por favor, no dejes que se lleve a Sophie. Emma sollozó y Daniel la abrazó. Sus brazos y la abrazó fuerte. Ella nunca. Volveré, cariño. Nunca. Te lo prometo. Lamento mucho no haberlo visto antes. Lamento mucho haberte dejado sola con ella. Te fallé, pero no te volveré a fallar. Dijo, y Emma lloró y lloró, años. Del terror que se desataba. Y Daniel sostuvo. Ella y le hizo promesas de que moriría por ella. Mantener. Pero esa noche en el hospital. Mientras Emma finalmente dormía y Sophie descansó en su cama rodeada de monitores y vías intravenosas, sonó el teléfono de Daniel. Era Marcus, su abogado, y su voz. Era urgente. Daniel, Verónica pagó la fianza. Se suponía que debía permanecer bajo custodia, pero alguien lo publicó y ella no está en la casa de su hermana donde se suponía que debía ver. Nadie sabe dónde está. Daniel. Se le heló la sangre. Miró a la hija está durmiendo, vulnerable, y él. Llamó a seguridad. Llamó a la policía. Se aseguró de que hubiera guardias afuera. Su habitación. Pero llegó la mañana y Verónica no apareció. Ella había desapareció. Y Daniel aprendió de la investigador que Verónica tenía una novio, un hombre llamado Richard que trabajaba en finanzas, un hombre con el que había estado viéndose durante meses, enviando mensajes de texto durante la familia. Cenas, reuniones mientras Daniel estaba fuera. Encontraron evidencia de fraude financiero. Verónica había estado robando de la casa de Daniel. Cuentas, canalizando dinero a Richard. Planeando algo. Y luego la enfermera. Grace lo encontró. Una carta se deslizó debajo. El limpiaparabrisas del coche de Daniel en el estacionamiento del hospital, escrito en el guión fluido de Verónica. Tomaste todo de mí, mi reputación, mi hogar, mi futuro. Así que me lo llevaré todo. De ti. Nunca verás esto venir. Para cuando leas esto, será demasiado tarde. Daniel corrió adentro, el corazón le latía con fuerza. Pero Emma y Sophie estaban a salvo en su habitación, con guardias en la puerta. Y no lo entendió hasta que el teléfono volvió a sonar. Esta vez, su casa. Empresa de seguridad, alarmas sonando. Alguien había entrado en su casa. Y. Cuando llegó la policía, encontraron Richard allí con gasolina y cerillas. Preparándose para quemarlo todo. Destruyendo evidencia, destruyendo la casa. Y cuando lo arrestaron, él estaba riendo, diciendo que Verónica le prometió millones si la ayudó a desaparecer, sí. Destruyó todo lo que podía ser utilizado en su contra. La sala del tribunal fue empacado 3 meses después. Los reporteros hicieron fila. Los pasillos porque el caso se había vuelto noticias nacionales. La malvada esposa del millonario. Niños rescatados del abuso. La historia. Tenía todo lo que los medios amaban. Daniel se sentó en la mesa del fiscal con Janet Rodríguez a su lado. Sus hijas estaban con su madre en una casa segura 2 horas de distancia. No tendrían que ver Verónica de nuevo hasta que testificaron. Sí. Declararon que Janet estaba luchando para mantener a Emma fuera del estrado. Ahórrate ese trauma. Verónica se sentó al otro lado del pasillo con un mono naranja. Su belleza se atenuó pero no se destruyó. El pelo recogido, el rostro cuidadosamente compuesta en tristeza martirizada. ¿Tenían? La atraparon en la frontera canadiense hace 2 días. Después del arresto de Richard.
Ella había sido. Tratando de huir con $500,000 robados de las cuentas de Daniel. Documentos falsificados, una nueva identidad. Preparado. Richard la había entregado a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Él estaba testificando hoy, cambiando de estado. Evidencia, y el costoso de Verónica. Los abogados parecían preocupados a pesar de su posturas seguras. Los cargos fueron extenso. Abuso infantil, negligencia infantil. Fraude, robo, conspiración para cometer. Incendio provocado, intento de fuga para evitar. Fiscalía. El fiscal había construido una caso que podría llevar a Verónica a prisión por 20 años. Años o más. Pero primero, tuvieron que. Pruébalo. Tuvieron que hacer que 12 jurados vieran. Más allá de la belleza y las lágrimas de Verónica y reclamos de malentendidos. Tuvieron que. Hazles ver el monstruo que hay debajo. La fiscal, una mujer perspicaz llamada Elizabeth Warren, sin relación con la política, se puso de pie y comenzó su discurso inaugural. Declaración. Damas y caballeros, el caso trata de 2 niños inocentes que sufrió una crueldad indescriptible en él. Manos de la mujer que se suponía debía protegerlos. Una mujer que se casó con su padre por su dinero, que los veía como obstáculos a eliminar o controlados, que sistemáticamente mataban de hambre. Ellos, los golpearon, los aterrorizaron mientras su padre trabajaba para mantener a la familia. Familia, dijo Elizabeth, con voz clara y fuerte. Te lo mostraremos a diario. Entradas escritas en el idioma de un niño de 7 años. Mano describiendo su abuso. Mostraremos sus registros médicos que documentan lesiones y desnutrición. Te traeremos testigos que vieron el abuso y fueron demasiado miedo de hablar hasta ahora. Y lo haremos. Probar más allá de toda duda razonable que Verónica Morrison es culpable de todo cargo contra ella. El abogado de Verónica, un hombre de cabello plateado llamado Thomas Blackwell, que cobraba $1,000 por hora. Se puso de pie y pintó un cuadro diferente. Mi cliente es una madrastra amorosa que hizo lo mejor de ella en una situación imposible. Viudo afligido que nunca estaba en casa. Los niños que fueron traumatizados por la muerte de la madre y su dramatización. Un diario lleno de fantasías infantiles y exageraciones. Condiciones médicas que tener explicaciones inocentes, dijo. Sin problemas. La fiscalía intentará demonizar a una mujer cuyo único crimen fue casarse con un hombre demasiado ocupado para criar a sus propios hijos. Niños, que dejaron el duro trabajo de criándola y ahora la culpa cuando las cosas salieron mal. Este es un caso de un padre culpable que convierte a un inocente en chivo expiatorio. Mujer. Daniel escuchó las mentiras y sus manos se apretaron en puños bajo él. ¿Mesa? Pero Janet le tocó el brazo, tranquilizándolo, susurrándole que la evidencia hablaría más fuerte que cualquier otra declaración de apertura. Y luego la fiscalía comenzó a llamar a testigos, uno tras otro, construyendo su caso ladrillo por ladrillo. La señora Davis, la ama de llaves, testificó primero, con las manos temblorosas mientras ella describió lo que había visto. Encerrados en armarios durante horas. Sophie se fue llorando en su cuna mientras Verónica iba. Compras. Comidas retenidas como castigo. Aparecieron moretones y Verónica. Amenazas si alguien hablaba de ellas. ¿Ella? Me dijo que si decía algo, ella lo haría. Asegúrate de que nunca vuelva a trabajar. ¿Ella? Arruinaría mi reputación. Ella tenía
conexiones, amigos poderosos. Yo era. Tengo miedo. Dijo la señora David llorando. Estoy. Lo siento. Lo siento mucho por no haber hablado. Antes. Esos pobres bebés. Thomas. La interrogó con dureza, sugiriendo. Ella estaba inventando historias para conseguir atención para explicar sus propios fracasos en su trabajo. Pero la señora Davis se mantuvo firme. Yo sé lo que vi. Escuché a esos niños llorando. Vi los moretones de Emma. Vi cómo tenían miedo. Ninguna cantidad de dinero es. Vale la pena mentir sobre eso, dijo, y varios jurados asintieron. La niñera Sara testificó a continuación, describiendo como Verónica. Sería dulce cuando Daniel llamara, pero en el momento en que colgó, su voz sonó. Volverse fría y afilada, como se retorcía. Los brazos de Emma tiran de su cabello, pellizcan a Sophie. Hasta que lloró, y luego culpó a la. Llorando por la incompetencia de Sara. Lo intenté. Renunciar 2 veces, pero la señora Morrison me convenció de quedarme. Dijo que los niños necesitaban consistencia y yo pensé que tal vez podría protegerlos. De alguna manera. Les di comida extra cuando podría. Sostuve a Sophie cuando lloraba, pero no fue suficiente. Debería haber llamado la policía. Debería haber hecho más. Sara sollozó. Thomas intentó quebrarla. También acusándola de negligencia, de ser cómplice de cualquier abuso que ocurrió, pero Sara negó con la cabeza. Yo le informé de mis preocupaciones a la señora Morrison. Varias veces. Lo documenté todo. En mi diario personal. Tengo fechas y tiempos e incidentes. Estaba construyendo pruebas para llevar a las autoridades, pero yo tenía miedo de perder mi trabajo, de ser deportado. Ella me amenazó con eso. Ella sabía que tenía una visa de trabajo, Sara. Dijo, sacando su diario. Páginas y páginas de notas cuidadosas que corroboraron todo lo demás. La señora Patterson, la maestra, testificó sobre el declive de Emma. Su retraimiento, su miedo, los moretones. Y el agotamiento. El informe que presentó. Eso no llegó a ninguna parte porque Verónica estaba tan convincente, tan preparado con explicaciones. Ese niño estaba sufriendo. Y lo vi y traté de ayudar, pero el sistema le falló. Todos fallamos. Ella, dijo la señora Patterson, mirando directamente al jurado. Emma solía ser brillante y habladora. Le encantaba leer. A ella le encantaba jugar con otros niños. Pero este año, se convirtió en un fantasma. ¿Ella? Apenas habló. Ella se estremeció al tacto. Ella tenía pesadillas durante la siesta y se despertaba llorando por su madre. Thomas sugirió que Emma era simplemente un niño con problemas que se comporta de forma extraña, pero la señora Patterson lo miró fijamente con una mirada de acero. Llevo 20 años enseñando. Sé que la diferencia entre un niño con problemas y una niña maltratada. Emma estaba siendo lastimada. Y ella estaba aterrorizada. Cualquiera que pasara 5 minutos con ella pude verlo sí. Se molestó en mirar. El doctor Shaw testificó con precisión clínica sobre Emma. Lesiones. Las radiografías muestran la curación. Fracturas en ambos brazos, contusiones y patrones consistentes con agarrar y torsión, la desnutrición, la daño psicológico. Estas lesiones hicieron. No sucede en la infancia normal. Torpeza. Ocurrieron por repetidas. Abuso intencional.
Y el niño tiene. Ha sido condicionada para proteger a su abusador. Vínculo traumático clásico. Dr. Chow. Explicó, mostrando fotografías que hizo. Varios jurados apartaron la mirada. Hizo que una mujer. En la última fila lloran abiertamente. El hospital. La enfermera Grace testificó sobre Sophie. Condición cuando la trajeron. ¿Cómo? Un bebé sano no llega a ser eso. Desnutrido de la noche a la mañana. ¿Cómo se lleva? Semanas o meses de negligencia deliberada. He sido enfermera pediátrica durante 30 años. Años, y sé la diferencia entre un niño enfermo y un niño maltratado. ¿Eso? El bebé estaba hambriento. Pesaba menos que una niña de 9 meses cuando tenía 18 años. Meses. Su desarrollo se retrasó. El cuerpo se estaba apagando, dijo Grace. Firmemente. Otra semana y podría no. Han sobrevivido. Esto no fue accidental. Esta fue una privación sistemática. Entonces, Richard subió al estrado. Pálido y nervioso. Con su uniforme de prisión. Ya había. Se declaró culpable y fue sentenciado a 10 años. años. No tenía nada que perder. Diciendo la verdad. Verónica me lo dijo. Daniel nunca estaba en casa. Sus hijas. Eran molestos y estorbaban. Ella quería. Ellos se fueron, los enviaron a un internado o entregado a familiares, cualquier cosa para conseguirlos. Fuera de la casa. Richard dijo, no. Mirando a Verónica. Dijo una vez que ella se deshizo de los niños, Daniel estaría más fácil de controlar, más fácil de conseguir dinero. Ella me mostró sus cuentas bancarias. Millones de dólares. Ella dijo que podíamos. Tómalo todo y desaparece junto. Empezar una nueva vida en algún lugar tropical. Ella alguna vez habló de hacerle daño a los niños. ¿Físicamente?, preguntó Elizabeth. ¿Y Richard? Asintió, bajando la voz. Ella dijo. Emma era demasiado inteligente, demasiado observadora. ¿Ella? Tenía miedo de que Emma le dijera a Daniel. Todo una vez que tuvo la edad suficiente para. Entendí lo que estaba pasando. ¿Ella? Habló de accidentes, de lo fácil que es. Sería que un niño se cayera. Abajo o ahogada en una piscina. ¿Ella? Lo dijo casi casualmente como si estuviera planeando unas vacaciones, dijo Richard, y los jadeos resonaron en la sala del tribunal. ¿Ella? Dijo que los hombres ricos se vuelven a casar rápidamente cuando perder hijos, que Daniel necesitaría consuelo, que ella estaría allí para él y el dinero del seguro de vida. Los establecí para siempre. El rostro de Verónica permaneció perfectamente tranquila, pero sus manos. Agarró el borde de la mesa, sus nudillos. Blanco, y Daniel se sintió físicamente enfermo. Escuchando lo unidas que eran sus hijas. ¿Vienen a asesinar, disfrazados de ¿accidente? Thomas interrogó a Richard. Agresivamente, señalando su propia antecedentes penales, su motivación para mentir. Su acuerdo de culpabilidad que dependía de cooperación. Pero la historia de Richard nunca vaciló. Repitió los mismos detalles. Las mismas conversaciones, y produjo mensajes de texto entre él y Verónica discutiendo sus planes. Mensajes que había guardado como seguro. La fiscalía presentó registros financieros mostrando que Verónica había robado $800,000 de las cuentas de Daniel durante 2 años. Pequeños retiros que se acumulaban. Transferencias a cuentas offshore. Compras de joyas y ropa que ella luego se vendió por dinero en efectivo. Mostraron correos electrónicos entre Verónica y Richard planeando
Su escape, discutiendo qué país. No tenía tratado de extradición, riendo. Sobre lo estúpido que era Daniel, lo fácil que era. Era engañar. La fiscalía descansó y Thomas montó su defensa, llamando testigos de carácter que describieron la labor caritativa de Verónica, su bondad hacia amigos, su devoción a las causas sociales, tratando de pintarla como alguien incapaz de crueldad. Pero Elizabeth. El interrogatorio destruyó a cada uno, señalando que la caridad de Verónica. El trabajo era todo público, todo fotografiado. Todo estratégico para la escalada social, eso. Ninguno de estos testigos había estado nunca en la casa de Morrison, nunca había visto. Verónica interactúa con los niños en privado. Thomas llamó a un psicólogo, quien sugirió que Emma podría tener un trastorno, que le hizo imaginar el abuso, que su diario era una fantasía, no un hecho. Pero el psicólogo nunca había examinado a Emma. Solo había revisado informes y Elizabeth destrozó su testimonio. Eres. Sugiriendo que un niño de 7 años escribió meses de entradas detalladas en el diario, describiendo el abuso que ella misma se dio. Fracturas y contusiones, que ella convenció a su hermana pequeña para que se convirtiera en desnutrida, que múltiples testigos. Todos mienten, todos para incriminarla. Madrastra. ¿Es esa tu profesión? ¿Opinión? Preguntó Elizabeth con sarcasmo. Y el psicólogo dio marcha atrás. Admitió que su teoría era solo una posibilidad, no una conclusión. Thomas intentó introducir pruebas de que Daniel. Las ausencias constituían negligencia, que él fue igualmente responsable, pero el juez. Acabemos con eso. Este juicio se trataba de las acciones de Verónica, no las de Daniel. Fracasos de la crianza. Aunque Daniel cargaba esa culpa como piedras en su pecho, sabiendo que pasaría el resto de su vida compensándolo a él. ¿Hijas? Y entonces Thomas hizo una error. Puso a Verónica en el estrado, pensando que su belleza y compostura serían ganar al jurado, pensando que podía llorar con delicadeza y hacerse la víctima. El interrogatorio de Elizabeth fue quirúrgica, metódica, implacable. Señor Morrison, el diario de Emma te describe encerrarla en un armario. ¿Hizo eso? ¿Qué pasó? Preguntó Elizabeth. Estaba confundida. Puede que la haya enviado a su habitación por tiempos de espera, pero nunca bloqueados en ningún lugar. Verónica dijo con calma. Múltiples testigos. Testificó. La encerraste en armarios. Están todos mintiendo, insistió Elizabeth. Lo malinterpretaron. No estaban allí. Todo el tiempo. No saben qué realmente sucedió. Verónica dijo que su voz apretado. La señora Patterson testificó. Le pregunté cómo hacer que los moretones desaparecieran más rápido. ¿Por qué Emma tendría moretones que necesitaba esconderse? Elizabeth continuó. Los niños se lastiman fácilmente. Ella era torpe. Nunca la lastimé intencionalmente, Verónica. Dijo. Pero su voz ahora tenía un tono cortante. El doctor Shaw testificó. Emma se recuperó. Fracturas en ambos brazos. ¿Cómo sé? Explicar eso, presionó Elizabeth. Yo. No lo sé. Quizás se cayó. Quizás Sara. La niñera fue dura con ella. No puedo. Míralos cada segundo, dijo Verónica. Y Elizabeth se abalanzó. Entonces, ¿estás diciendo? La niñera le rompió los brazos a un niño de 7 años. ¿Y no te diste cuenta? ¿No tomaste? ¿Llevándola al médico? ¿No lo denunciaste? Elizabeth preguntó. Y Verónica se dio cuenta.
Su error. Lo sé. Es decir, no lo sé. Saber cuándo pasó. Tal vez fue antes de casarme con Daniel. Verónica. Tartamudeó, perdiendo la compostura. Las radiografías. Están fechadas. Las fracturas ocurrieron dentro de el año pasado durante su matrimonio. ¿Entiende? De nuevo, señora Morrison, dijo Elizabeth. Fríamente, y el rostro de Verónica se sonrojó. ¿Ire? Esos niños eran imposibles. Emma era manipuladora y Sophie lloró. Constantemente. Hice lo mejor que pude, pero ellos me odiaban. Querían que me fuera. Probablemente se lastimó solo para meterme problemas. Verónica estalló y él. La sala del tribunal quedó en silencio. Elizabeth sonrió. Había conseguido lo que necesitaba. La máscara. Se había resbalado. Entonces, es él. La culpa es de una niña de 7 años que estaba abusado. ¿Es ese tu testimonio, ella? Preguntó en voz baja. Verónica vio su error. Intentó dar marcha atrás, pero el daño fue hecho. El jurado había visto su crueldad, su falta de empatía, su voluntad de culpar a un niño. No quise decir que solo significaba que eran difíciles. Cualquier. La madrastra habría luchado. Verónica dijo débilmente. Cualquier madrastra. Los hubiera amado, los hubiera protegido. No los dejaron morir de hambre, ni los golpearon. Conspiró para matarlos, dijo Elizabeth. Y Thomas se opuso, pero el juez. Revocada. La pregunta era apropiada. Contrainterrogatorio. El jurado deliberó. Durante 3 horas. Volvieron con culpabilidad. Veredictos sobre cada cargo. Las 4 mujeres. Lea cada uno con claridad. Culpable. Culpable. Culpable, 23 cargos en total. Verónica. La cara se puso blanca, luego roja, luego ella. Empezó a gritar. El juez sentenció. La condenaron a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Por 15, ella sería. Tendría casi 60 años cuando salió libre. Verónica gritó mientras se la llevaban. Gritando que Daniel la había arruinado. La vida, que los niños eran mentirosos, que ella apelaría para que todos ellos pagar. Pero su voz se desvaneció detrás de la puertas de la sala del tribunal, y Daniel respiró libremente por primera vez en meses. Pasaron 5 años, como una larga exhalación. Como despertar de una pesadilla. La luz del sol, como aprender a respirar de nuevo. Después de ahogarse, Daniel vendió la casa donde sus hijas habían sufrido. No podía soportar quedármelo. No podía caminar por esos pasillos sin ver a Emma. El miedo y las lágrimas de Sophie se trasladaron a un casa más pequeña junto al mar, solo la 3 de ellos y la señora Davis, que había convertirse en familia, que había testificado valientemente. Y en quien Emma confiaba completamente. El primer año fue el más difícil. Emma tuvo pesadillas todas las noches. Se despertaba gritando, y Daniel la abrazaba. Hasta el amanecer, diciéndoselo una y otra vez. Que ella estaba a salvo, que Verónica estaba ido para siempre, que nadie jamás lastimarla de nuevo. Sophie no lo recordaba mucho conscientemente, pero su cuerpo recordó. Tenía miedo de los ruidos fuertes. Voces, temerosa de tener hambre. ¿Ella? Acumuló comida en su habitación hasta que Daniel le explicó gentilmente que siempre habría suficiente. Siempre desayuno y almuerzo y cena y meriendas cuando quisiera. Daniel cerró su empresa. Oficinas internacionales. Promovió
Alguien más para CEO. Él solo mantuvo un rol de consultor que le permitió trabajar desde casa, estar presente, ser el padre que él debería haber sido así desde el principio. Llevaba a Emma a la escuela todas las mañanas. Asistió a todos los padres y maestros. Conferencia, cada obra escolar, cada partido de fútbol. Le dio de comer a Sophie el desayuno y almuerzo y cena. Él le leía sus cuentos. Jugaba con muñecas y bloques y perseguir. Aprendió las canciones de ella. Dibujos animados favoritos y los cantaba mal. Hasta que se rió. Fueron a terapia. Todos ellos, individuales y familiares. Sesiones con la doctora Lisa Martínez, quien especializada en trauma y abuso. Recuperación. A Emma le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, TEP. Y ansiedad. Tomó medicación para un. Mientras tanto, aprendió estrategias de afrontamiento. Poco a poco empezó a confiar de nuevo. En terapia, habló de su madre. Caroline, sobre extrañarla, sobre sintiéndose culpable por haberlo olvidado. Cómo era su madre hasta que ella. Vi fotos. Habló del armario. Sobre el hambre, sobre llevar las compras. Bolsas hasta que sus hombros gritaron, sobre ver llorar a Sophie y no poder. Para ayudar. Pensé que si era bueno. Basta, si yo fuera perfecta, Verónica lo sería. Me encantaría, estaría bien. Sophie, dijo Emma un día en terapia. Ahora tenía 10 años, era más alta y más saludable. Sus mejillas se habían llenado y sus brazos estaban fuertes por nadar. Pero nada que yo. Lo que hizo fue siempre lo suficientemente bueno. Ella simplemente siguió lastimándonos. Y pensé que era mi culpa. Pensé que era malo. Tú eres. Nunca estás mal, nena. Nunca. Eras una niña que merecía amor y protección. Y lamento mucho no haberlo hecho. Te lo doy. Lo siento mucho por no haberlo hecho. Mira, dijo Daniel llorando. Lloró. Ahora era más fácil. La terapia le había enseñado que las lágrimas no eran debilidad sino liberación. Ya lo sé, papi. Ya lo sé, doctor. Martínez explicó sobre el abuso, sobre cómo los abusadores culpan a sus víctimas. ¿Cómo? Nunca es culpa del niño, dijo Emma, tomando su mano. No estoy enojado contigo. Ya no lo era. Por un tiempo, lo era tanto. Enojado porque nunca estuviste en casa. Pero el doctor Martínez dice que la ira es parte de la curación. Y está bien sentirlo y luego dejarlo. Vamos. Sofía era demasiado joven para la tradición. Terapia, pero tenía terapia de juego. Ella representó sus miedos con muñecas y marionetas. Ella dibujó imágenes de ella. Sentimientos. Poco a poco aprendió que los adultos. Podría ser seguro, podría ser amable, podría ser. Confiaba. Ella llamó a Daniel papá y ella. Llamé a la abuela de la señora Davy y ella lo hizo. No recuerdo en absoluto a Verónica, que era una misericordia. Daniel no salió con nadie. No tenía interés en el romance o el compañerismo. Más allá de sus hijas. Su madre visitó. A menudo, los padres de Caroline la visitaban y lloré por lo mucho que se parecía a Emma. Su hija perdida. Como Sofía vía. La risa de Caroline. Eran una familia. Fracturado y sanando, aprendiendo a ser. Todo de nuevo. Emma empezó a escribir de nuevo. No en un diario escondido debajo de ella. Colchón, pero en los cuadernos que dejó. Su escritorio. Historias sobre princesas que se salvaron, sobre las chicas que estaban. Valiente y fuerte y quién derrotó.
Monstruos. Su maestra, la señora Patterson, que había ascendido para enseñar quinto grado. Y pidió específicamente a Emma en su clase, la alentó a escribir, la presentó. Una de las historias de Emma para niños. Revista, y se publicó. Emma fue tan orgullosa. Ella les mostró a todos la revista con su nombre impreso en la parte superior de la historia y Daniel la enmarcó. Y lo colgó en la sala. Sophie empezó el jardín de infantes e hizo amigos. Fácilmente. Ella era extrovertida y mandona y generosa. Ella compartió su almuerzo con cualquiera que lo pidiera. Ella invitó a todos. Niña de su clase en su cumpleaños. Fiesta. No tenía ningún recuerdo del hambre, de negligencia, del miedo. Daniel y la terapia y el amor le había dado una infancia que era normal y feliz y seguro. Las pesadillas disminuyeron. Emma venía una vez a mes en lugar de todas las noches. Entonces una vez. Cada pocos meses, luego rara vez. Ella Aprendió a nadar y amaba el océano. Ella Flotaría de espaldas en las olas y mira las nubes y cuéntale a Daniel sobre ella. Día, sobre sus amigos, sobre el chico. Ella pensó que era lindo lo del profesor. Que era injusto. Infancia normal. Problemas que parecían milagros después. Todo. En el 5º aniversario de la sentencia de Verónica, Daniel tomó su hijas a visitar la tumba de Carolina. Algo que hacían todos los años en ella. Cumpleaños y en el aniversario de su muerte. Pero este año se sintió diferente. De alguna manera, se sintió como un cierre. Emma colocó flores en la lápida de su madre, de color rosa. Rosas, porque a Carolina le encantaba el rosa. Y ella le habló a la piedra como Caroline podía oír. Hola, mami. Soy Emma. Tengo 12 años ahora. Estoy en 7º grado. Estoy en el equipo de natación y llegué directo al agua. El último semestre de A, dijo Emma, con su voz firme y fuerte. Sophie tiene 7 años. Está en 2º grado. Es muy buena. En matemáticas y quiere ser una veterinaria cuando crezca. Estamos. Está bien, mami. Ya estamos a salvo. Papá se encarga. Cuida de nosotros. Ahora está en casa todo el tiempo. Él nos prepara el desayuno aunque él quema las tostadas. Ayuda con la tarea. Aunque es malo en matemáticas, le encantan. Nos encanta tanto. Sophie añadió su propia flores, margaritas que había recogido del jardín, y ella dio unas palmaditas en la lápida. Suavemente. Hola, mami del cielo. No. Te recuerdo, pero papá me lo muestra. Fotos, y Emma me cuenta historias. Tú. Eran realmente bonitas y muy agradables, y ojalá estuvieras aquí, pero está bien. Porque tenemos a papá y a abuela, y estamos felices, dijo Sophie simplemente. Daniel se paró detrás de sus hijas y sintió la presencia de Caroline, de alguna manera la sintió. Aprobación, sintió su paz, y él susurró su propio mensaje. Lo siento. Me tomó mucho tiempo verlo. Lo siento. Les fallé, pero te lo prometo. Caroline, te prometo por mi vida que lo harán. Nunca volverán a ser lastimados. Conocerán el amor y seguridad todos los días. Lo haré. Pasar el resto de mi vida asegurándome de. Condujeron a casa por la costa. La puesta de sol sobre el océano en naranjas y rosas brillantes. ¿Y Emma? Preguntó si podían parar a tomar un helado. Y Daniel dijo que sí inmediatamente. Siempre dije que sí a las peticiones razonables. Había aprendido que la infancia es corta.
Y el helado es importante. Se sentaron en una mesa de picnic afuera de la tienda. Con chocolate, Sofía con fresa. Daniel con vainilla. Y hablaron. Sobre nada y todo. Acerca de. La próxima obra escolar de Sofía. Acerca de. La competencia de natación de Emma la semana que viene. ¿De qué se trata? Película que deberían ver esta noche. Una mujer. Pasé con 2 niños y hice una doble toma. Ella reconoció a Daniel de la cobertura informativa del juicio y ella se detuvo. Señor Morrison, solo quería. Di que seguí tu historia. Lo siento mucho. Por lo que pasó tu familia. Yo. Espero que tus hijas estén bien, dijo. Dijo amablemente. Y Daniel sonrió. Gracias. Tú. Lo están haciendo de maravilla. Todos nosotros. Estamos sanando, dijo Daniel. Y. Emma saludó y Sofía sonrió. Helado de fresa en la nariz y la mujer sonrió y siguió caminando. Papá, ¿por qué no? ¿La gente siempre nos reconoce?, preguntó Emma. Ella tenía la edad suficiente para entender. Privacidad, ser molestado ocasionalmente por. A veces menos ahora que. Antes. Con el tiempo, la gente lo olvidará. Y seremos una familia normal. Dijo Daniel, limpiando la cara de Sofía con un servilleta. Ya somos normales, papi. Somos simplemente normales con un pasado aterrador. Emma dijo sabiamente. Y Daniel se rió y la abrazó. Se fueron a casa como las estrellas. Salieron. Vieron una película acurrucados en el sofá juntos. La señora Davis hizo palomitas y se unió a ellos. Y Sofía cayó dormida a mitad de camino con la cabeza puesta. El regazo de Daniel. Emma permaneció despierta hasta el final, hasta que el héroe ganó y el villano fue derrotado y todos vivieron felices para siempre. Y ella dijo en voz baja, nuestra historia tuvo un final feliz. También, ¿no es así, papá? Sí, cariño. Realmente lo hizo, dijo Daniel. Y él. Lo decía en serio, porque estaban juntos y seguro y amado y nada más importaba. Más que eso. Esa noche, Daniel metió a ambas hijas en la cama. Emma en su habitación con sus trofeos de natación. El estante y su historia publicada enmarcada en la pared. Sofía en su habitación con su animales de peluche colocados cuidadosamente en su almohada. Los besó a ambos con cariño. Noche. Les dijo que los amaba. Dejaron sus puertas abiertas y el pasillo. Luz encendida porque a Emma todavía no le gustaba. Oscuridad total. Se fue a su casa. Habitación y miró la foto en su mesita de noche. Caroline sonriendo con su bebé. Emma en sus brazos tomada una semana antes de la accidente y susurró, lo logramos. Caroline. Estamos bien ahora. Tus chicas están. Fuerte y valiente y hermosa, solo. Como tú. Afuera el océano se estrelló. Contra la orilla, constante y eterna. Lavando todo limpio. Y dentro de él. Casa, 3 personas que habían sobrevivido. El infierno durmió en paz, soñando con mañana. Así que aquí es donde está su historia. Encuentra su paz. Un padre que aprendió a ver. Hijas que aprendieron a confiar. ¿De nuevo? Una familia reconstruida de las cenizas y dolor. ¿Qué parte de su viaje tocó? ¿Dónde estás en lo más profundo de tu corazón? Te estoy viendo esta noche, amigo. ¿Te acuerdas? Siempre que el amor es más fuerte que crueldad. Que la justicia finalmente llegue.
Para aquellos que lastiman a los inocentes. ¿Eso? La curación es posible incluso después de el sufrimiento más oscuro. El bien triunfa sobre el mal. La luz vence a la oscuridad. Y. Los corazones rotos pueden sanar cuando se les abraza con cariño. Suficiente. Campana.